Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí descansaron? Por lo menos de nosotros. Bueno, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, por favor. Sí, únicamente. 23 y 24. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos comprender que, como veníamos estudiando, las 12 tribus de Israel se dividieron. Eh, ¿Quién me puede decir cuál fue la tribu que se fue con Judá? A ver si han estado alerta. ¿Cuál fue la tribu que se fue con Judá? La de Benjamín. Muy bien, la de Benjamín. Voy a hacer una pregunta así a las... Ustedes, quien ha leído la escritura sabe muy bien esta respuesta. ¿Quién de los apóstoles era de la tribu de Benjamín? ¿Quién dice? Levanta la mano. ¿Quién levanta la mano? ¿Puede levantar la mano? Ahí tienen la cosita. Aquí está la cosita. Doña Lucía. Siga, doña Lucía, por favor. ¿Quién de los apóstoles era de la tribu de Benjamín? El apóstol Pablo. Muy bien. Circuncidado al octavo día y de Muy la bien. Filipenses capítulo 3. Muy bien. Hebreos de hebreos y de fariseos, guardador de la ley. Muy bien. Él era un benjaminita, se le podría decir. Entonces, benjamita, bueno, no sé. El punto es el siguiente. De la tribu de Benjamín. Es que entre todas las tribus y realmente entre todos los pueblos, Dios ha estado buscando los verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Creo que, ¿por qué tomé estos dos versículos? Porque si leemos todo el contexto de Juan 4, en cuanto al encuentro con la mujer samaritana, realmente el Señor Jesucristo, desde el principio, ya se empezó a revelar como el Mesías directamente, ni siquiera a su pueblo, sino a los que no eran su pueblo. Él se está revelando como lo que es, el gran yo soy. Miremos un momento, por favor, ahí en el versículo 26, un momento. ¿Lo puede leer doña Lucía, por favor? Buenas noches a todos. Buenas noches. Dice el capítulo 4 de Juan en el versículo 26. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Muy bien. Eso, ¿qué quiere decir eso realmente? ¿Qué trasciende esa palabra? Porque es que el primero se está identificando lo que le dice la mujer. La mujer sé que ha de venir el Mesías, que está por venir, llamado el Cristo. Debemos tener siempre claro el sentido de lo que para nosotros es el Cristo y es el Mesías. ¿Qué significa el Cristo, Francisco? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. El Cristo, el Salvador, Dios, No, No, Salvador. no. Y lo hemos repetido. Si no lo he dicho 20 veces, ha sido poquito. Entonces no, debemos dejar de ser cisternas rotas y retener un poquito. ¿Qué significa el Cristo, Glorita? Yo tengo. El único Dios verdadero, el que es y el que va a venir. Tampoco. Eso no significa el Cristo. Claudia levantó la mano.
El rey escogido para gobernar los Muy cielos y bien, la tierra. eso significa el Cristo, lo hemos dicho bastantes veces. Y es importante que entendamos que el Cristo o el Mesías es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que traduce realmente el Cristo. Esto es lo que traduce el Cristo. No hay otra. El sentido del Cristo es, miremos un momento, por favor, Hebreos capítulo 1. Versículo 8 al 9. Hermana Claudia, por favor, ya que usted lo dijo. Sí, señor, hermano Juan. Hermanos, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Dice así la palabra. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tú, Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Muy bien. Ese versículo, si usted quiere anotar ahí al lado de Juan en su Biblia, anote por favor qué significa el Cristo, lo que dice el versículo 25 de Juan 4 y el versículo, si quiere el versículo 26. ¿Qué dice el Señor? Entonces Jesús dijo, yo soy el Cristo o yo soy el Mesías. Es decir, que lo que, si él dice yo soy el Mesías, ¿qué está diciendo? Juan 1, 8 y 9, por favor. Juan 1, 8 y 9 o Hebreos. Hebreos 1, 8 y 9. Entonces voy a leer. Pero al Hijo le dice. No, espérame. Voy a leer Juan 4, 25 y 26 primero. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Mesías está hablando en hebreo. Cristo en griego. ¿Qué significa? Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Hebreos 1, 8 y 9. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Bueno, aquí hay un principio que es muy difuminado para la iglesia comprenderlo. Pero si vemos el versículo 8 y 9, ¿cómo lo llama quien lo coloca en el trono? Lo llama Dios. Así es llamado. Tu trono, Oh Dios. Dios. Tu trono, oh Dios. Y lo vuelve a repetir, vuélvelo a leer, por favor. Sí, Señor. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué significa el Cristo o el Mesías conforme a la Escritura? El Dios que vino a reinar por siempre y para siempre. Claro. Ese es el Cristo. Eso es el Cristo. Eso es lo que el Padre dice del Hijo. Es decir, que ¿quién lo coloca sobre ese gobierno? El Padre, pero Él mismo, porque mira que dice en el 9, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Claro, muestra que es el mismo, ¿sí me explico? Porque Él es el que se sienta en el trono, es Dios mismo. Solo que, como Él gobierna los cielos y la tierra, cuando dice que gobierna los cielos y la tierra, ¿a qué se refiere, hermana María Mercedes?
se refiere? Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Pues, ¿me vuelves a repetir la pregunta, Juan? Cuando dice que Él gobierna los cielos y la tierra, ¿a qué se refiere? Pues que Él es el rey ¿Sobre qué? sobre todas las cosas, ¿Sobre todas qué cosas? sobre todo lo que estaba, ¿Sobre todo qué? sobre todo lo que Él, o sea, fue creado para Él, ¿Y qué fue creado para Él? nosotros, ¿Nosotros? sí. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Si quieres, lee ahí en Hebreos, Sí. capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra del Señor así: Dios nunca le dijo esto a ninguno de los hijos, a ninguno de los ángeles. Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Muy Tampoco bien. dijo Entonces, ¿sobre quién está el Hijo? sobre quién está el hijo, el padre. No. Escucha la pregunta. ¿Sobre quién está el Hijo? ¿Sobre nosotros? Sí. ¿Y sobre quién más? Sobre los ángeles también. Muy bien. Versículo 7. ¿Qué dice? Dios dice acerca de los ángeles: Él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llamas de fuego. Entonces, Él es Dios sobre Jesucristo, nuestro Señor es Dios sobre qué? Sobre los ángeles, sobre nosotros. Muy bien, sobre los ángeles y sobre nosotros. Porque somos, ¿cuántos? Voy a contar un momento. Están los ángeles, ¿cierto? Sí. Está Satanás, están los hombres y están los demonios. ¿Cuántos seres espirituales hay fuera de Dios? 3. ¿Quién respondió? Yo, perdón. 3. Los Bueno, ángeles, Satanás y los demonios. ¿y Satanás no es un ángel? Sí, por eso, los ángeles, Satanás y los demonios. ¿Y los demonios quiénes son? Ángeles caídos. ¿Quién dijo eso? La palabra lo dice en Apocalipsis cuando dice que el diablo, la serpiente, arrastró el 3% de los ángeles con él. De los ángeles. Todos son ángeles. Todos son ángeles. ¿Los demonios son ángeles? No, son demonios, pero son ángeles caídos. ¿Y en Pero dónde? luego, o sea, luego los demonios no somos nosotros cuando nos perdemos. O sea, ¿Quiénes son los demonios? Claudia, ya, ¿quiénes Dime. son los demonios? ¿Quiénes son Espérame los que estoy demonios? buscando aquí en la palabra, hermano. Está buscando Apocalipsis 15 Sí, señor, o Apocalipsis 12. creo que 12. Sí. 12:9. Sí, señor. Apocalipsis 12:9 y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles le fueron arrojados con él. Ángeles, pero no dice demonios. Ángeles. ¿Qué significa demonio?
¿Me corchaste? Ojo con lo que respondemos, porque incluso esto ya lo habíamos estudiado. El tema de los demonios ya lo habíamos visto anteriormente. Más o menos, pero ya sí se había tocado el punto de quién eran los demonios. Muy claro había quedado puntualmente. Incluso lo estudiamos casi por 8 días consecutivos para poder entender. No están reteniendo nada. Y ese es el problema. Entonces, por eso respondemos lo primero que viene a la cabeza. Es clarísimo que no voy a entrar hoy a andar sobre quiénes son los demonios, porque ahí nos pondríamos otros 8 días para estudiar. Pero es claro que la palabra nos enseña que Dios tiene potestad sobre los ángeles y sobre los hombres. Los únicos quienes tienen espíritu son los ángeles y los hombres. Somos seres espirituales. Los ángeles pasan de ser ángeles de servicio a Dios para ser Satanás. Satanás significa opositor o el que se opone, ¿sí? Y demonio significa un alma inmunda, es decir, una persona que no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo llamó a Caín, a Judas, diablo o demonio, realmente fue que le dijo. Y al Señor Jesucristo le decían, tienen demonio. Nunca le dijo, tiene un ángel caído metido en él. Nunca la palabra. Porque los ángeles son unos seres espirituales creados, como el hombre es un ser espiritual creado y tiene aliento de vida. Pero entonces, para que no nos distraigamos de la pregunta y de lo que estamos estudiando, es que el Mesías es rey sobre los cielos, y cuando habla de los cielos, está hablando de los seres espirituales, y sobre la tierra, de los seres creados como los seres humanos. Entonces, por eso, el Señor es el Mesías, el que viene a gobernar. ¿Por qué? ¿Por qué el significado de Mesías significa el que gobierna y no el que salva? Frente a lo que estamos estudiando, Francisco. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Estamos hablando de los ángeles y de los hombres. ¿Por qué el Mesías o el Cristo viene, significa lo que leíamos en Hebreos 1 y 8, 1, 8 y 9, que el Mesías viene a gobernar los cielos y la tierra, con cetro de justicia, y su cetro es un cetro de equidad? ¿Por qué significa que viene a gobernar y no que viene a salvar? Porque, o sea, la pregunta, ¿me vuelves a repetir la pregunta? ¿Por qué el Mesías o el Cristo significa el que viene a gobernar los cielos y la tierra y no el que viene a salvar? Porque ¿De quiénes estamos hablando? de ángeles y hombres. Muy bien. Entonces, miremos un momento. Pues él está sobre, o sea, él está sobre ángeles y sobre hombres. Él tiene que reinar sobre los ángeles y sobre los hombres. Pero en cuanto a salvación, La salvación de hombres. y de ángeles, No sé. Hebreos capítulo 2, no sabe porque no lee la palabra. Hebreos capítulo 2. Versículo 5. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Siga, 6.
Porque en cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos, o Muy el bien. Hijo. Entonces, ¿a quién viene a salvar el Señor? A ángeles, ángeles y a hombres. Lea, por favor, nuevamente. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo del cual hablamos, No, porque ahí no está preguntando. Ahí no está. Por favor, lea dice, correctamente porque si dice, cambia el sentido de la escritura, cambia todo el contexto. dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, No, pero es porque que ahí no está preguntando. No pregunte. Ahí no está preguntando. Léele tú, por favor, hermana Claudia. Sí, señor, hermano Juan. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales para que piensen en ellos, o el Hijo del Hombre para que te preocupes por él. Muy bien. ¿A quién viene a salvar? Versículo 14. Francisco, versículo 14. debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Muy bien. Entonces, ¿a quién viene a salvar? ¿A hombres? ¿A humanos? A A hombres. hombres. Simples mortales. ¿Y por qué no a los ángeles? Porque ellos no son a hombres porque tienen, o sea, aquí lo que dice el 14, dice, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Los ángeles no son de carne y sangre. Muy bien. Mire lo que dice el versículo 7. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Entonces, ¿por qué? ¿A quiénes va a salvar el Señor? A hombres de carne y sangre. ¿Y por qué no a los ángeles? Porque Él se hizo de carne y sangre para vencer a la muerte, como dice el 14. Pero ¿por qué dice que no a los ángeles? Porque ahí dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. Es decir, Son que mayor no- en ese momento son mayor los ángeles. claro, en el momento que el Hijo se hizo carne, eran mayores los ángeles. Entonces, los ángeles son espíritus ministradores, como lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Entonces, Él nos salva a los ángeles porque se hizo más débil que los ángeles para salvar a los que son más débiles que los ángeles, que somos nosotros, simples mortales. ¿Sí? Entonces, Él se hizo a semejanza de nosotros para poder rescatarnos y salvarnos. Entonces, Él salva a la creación. Salva al hombre. Sí, Salva al hombre porque es de carne y sangre. muy bien. ¿Cómo No quién? salva nada más. ¿Cómo quién? Hombres, No, salva al hombre que es de carne y sangre, ¿como quién? como él, Como él mismo, como él ¿cierto? mismo. Entonces, ¿y sobre quién gobierna? Sobre ángeles y hombres. Ahí sí es gobierno sobre toda la tierra. Entonces, ¿salva toda la creación? Solamente salva a hombres de sangre y carne. ¿Y sobre quién gobierna? Sobre ángeles y sobre hombres. Muy bien. Ahora miremos un momento para confirmar esto. Efesios capítulo
1, versículo 19, desde el 19 en adelante. Efesios 1:19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, ¿qué significa el Cristo? Rey, gobernante. ¿Qué? ¿Gobernante sobre qué? Sobre todas las cosas, sobre No. ángeles y hombres. Vuélvalo a leer desde el 19 y cambia el Cristo por el contexto que es el real contexto de Cristo. Aquí nos está describiendo qué significa el Cristo. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó o sea, ahí cambio a Cristo por rey. Pero, ¿rey de qué? Es que Rey sobre todas las cosas, o sea, no, sobre ángeles y hombres. no son todas las cosas. Tiene que ser específico, porque es que estamos estudiando específicamente la palabra y debemos ser específicos en la respuesta. Uh-huh. ¿Qué significa el Cristo? Rey elegido. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Sobre qué? Sobre ángeles y hombres. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el Cristo? Rey elegido para gobernar sobre ángeles y hombres. ¿Qué significa el Cristo? Rey elegido para gobernar sobre ángeles y hombres. Entonces, desde el 19, por favor, cuando lea al Cristo, cambie la palabra por el significado que nos enseña que es el Cristo. Ya. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó al Rey elegido que gobierna sobre ángeles y hombres de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo. No. No. Ahora el Rey elegido que gobierna sobre ángeles y hombres está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad del Rey elegido que gobierna sobre ángeles y sobre hombres, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo del Rey elegido que gobierna sobre ángeles y sobre hombres. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Bueno, lo importante de todo esto es que no se nos olvide qué significa el Cristo. O sea, yo soy un poco cruel, pero ¿por qué? Porque no retenemos. Es decir, si no retenemos, hay que entrar con dolor. ¿Sí me explico por qué? La letra con sangre entra, digo yo. Es que a veces nos toca esforzarnos para que la mente piense, y cuando la mente comprende lo que está diciendo y leyendo, no retenemos.
Lo que pasa es que porque a veces nos retenemos, porque no comprendemos, ¿sí? Cuando usted comprende el sentido del por qué las cosas, usted aprende. Es distinto a escuchar. Entonces, la intención de todo esto puntualmente, volvamos a Juan capítulo 4, versículo 25 y 26, aunque estamos estudiando el 23 y el 24, pero nos tocaba entrar por aquí para comprender qué es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice 25, la mujer dijo, sé que ha de venir el rey elegido para gobernar sobre ángeles y sobre los hombres. Está por venir a quien llaman el rey elegido que gobierna sobre ángeles y sobre hombres. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús dijo, yo soy el rey elegido para gobernar sobre ángeles y sobre los hombres. Esto, cuando nosotros leemos las escrituras, debemos entender que esta es la voluntad de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo, ahora sí entremos al versículo 23. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Primero este punto. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Para poder comprender qué es en espíritu y en verdad, necesitamos saber quién es el Padre. Si no sabemos quién es el Padre, no le vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Porque cuando no conocemos a Dios, como lo leíamos en Corintios capítulo 15, que para vergüenza de muchos, entre comillas, creyentes, no conocen a Dios en absoluto. Y por eso es que el tema esencial sobre las doctrinas y sobre toda la infinidad de doctrinas, yo podría decir que hay en una iglesia conformada por más o menos 200, 300 personas, ¿cuántos dioses cree usted que puede haber en esa iglesia? Yo diría 200 o 300 de acuerdo al número de las personas que hay. ¿Cuál es el sentido por el cual el Señor Jesucristo se está revelando como el Rey elegido para gobernar los cielos y la tierra? Para que se cumpla la palabra misma que Él está diciendo, que se adore al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que se le adore así. ¿Qué quiere decir eso? Que como estudiábamos las 12 tribus, y esto ahora, ¿por qué hablábamos de las 12 tribus? Todo el mundo, ay, pero ustedes dirían, ay, no, pero esa clase tan cansona de las 12 tribus. Bueno, es que ahora entendemos que si usted lee Oseas, si usted lee Isaías, si usted lee Jeremías, todas las tribus en sí, cada una adoraba a un Dios desconocido. Y entre esos los samaritanos, que son parte de la tribu de Israel, también están adorando a otros dioses y no conocen al Dios verdadero. No conocen al Dios verdadero. Entonces, al no conocer al Dios verdadero, ellos, primero, no son verdaderos adoradores. No están adorando en espíritu y en verdad. Y por consiguiente, no hacen parte del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no los tiene en cuenta su adoración. Su adoración a Dios son enseñanzas de hombres, pero nunca es conforme a lo que Dios estableció para que se le adore. El problema de la iglesia
es que la iglesia no se pone de acuerdo frente a las escrituras, no frente al pensamiento de los hombres. Porque cuando nosotros vemos sobre el pensamiento de los hombres, tenemos el pensamiento de ¿quién? Claudia. Si pensamos conforme a los hombres, pensamos conforme a nosotros mismos y por ende pensamos conforme a Satanás, porque no son los pensamientos de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Cambiarle el pensamiento. No, espera. ¿El pecado de Satanás o el pecado que Satanás? No, el pecado. Ya hablamos del pecado que Satanás llevó. Ahora es el pecado de Satanás. El querer ser igual a Dios en su gloria. ¿Él podría ser igual a Dios? No, Dios es único. Entonces él sabe que no puede ser igual a Dios. Ujú. Porque no hay dioses fuera de él. Ujú. Entonces, ¿cuál es el pecado de Satanás? El no haber adorado al Señor en espíritu y en verdad. Ese es el punto. El mismo error. ¿Por qué? Miremos un momento Mateo capítulo 4. Versículo 8 al 10. La palabra dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cuál es el pensamiento o el pecado de Satanás? El no haber querido adorar a su Dios, o bueno, a Dios, en espíritu y en verdad. Y por el contrario, querer él que la adoración fuese para él. Eso. Pero eso no difiere muchísimo de nosotros, porque el hombre busca ante todo que el centro de todo seamos nosotros, sin entender que el Cristo está puesto para que Él sea el gobernante, el rey elegido sobre los ángeles y sobre los hombres. Cuando nosotros entendemos estos principios fundamentales que están escritos, debemos comprender un principio que es, yo creo que es básico en la vida de fe, que es por donde realmente tendría que... Nosotros hablamos, cuando le predicamos a una persona, ¿qué es lo primero que le diríamos? Francisco. ¿Qué sería lo primero que nosotros le diríamos? Sí, digamos, usted y yo vamos en un bus en camino a Duitama y yo me siento a su lado y usted empieza a predicarme. ¿Qué sería lo primero que me predicaría? Le predicaría sobre quién es Cristo o quién es Jesús, que es nuestro Dios, ¿sí? El Dios que da vida, porque es un Dios vivo, que reina sobre ángeles y hombres. Lo llevaría a mostrarle que debemos nacer de nuevo, que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Pero ¿qué es cambiar la manera de pensar? Llevarlo a la palabra del Señor, ¿sí? Para que la viva y
para que la viva. Creerla es vivirla. Ujú. Glorita, ¿qué sería lo primero que le predicarías a una persona? Decirle que estar con el Señor Jesús es lo más hermoso que nos puede suceder, porque Él es vida y vida eterna. Él nos está ofreciendo esa vida, que no nos la ofrece nadie más. Y pues de todas maneras se entabla una charla, primero que todo, porque pues uno no puede, no, porque a veces se presenta, y a mí me ha pasado, donde charlan y no sé qué, y usted y uno le dice que el Señor Jesús los guarde, no sé qué. Entonces, ay, ¿y usted por qué dice así? Porque la palabra del Señor me ha enseñado que el único Dios verdadero, el único, es el Señor Jesús, que nos trae salvación. Empieza uno a contarles, a Ah, decirle. tú le estás diciendo a una persona que Jesucristo es el único Dios verdadero. Claro, es que no hay más. Para que ellos no... Me pasó con las señoras con las que estamos, ya terminamos el curso. Le contaba yo a la hermana Lucía que días en el discipulado de que yo les estaba hablando, y la mayoría de ellas son católicas. Hay una que es adventista, sí. Bueno, ellos se reúnen es los sábados, y ellos pues no permiten casi que uno les hable. No, ellos son los únicos que tienen la razón, y bueno, uno tampoco se pone a polemizar porque la palabra del Señor es de respeto. Para polemizar y para controversia, no, no sé, personalmente no. Para mí el Señor merece el respeto más grande del mundo, entonces, ¿para qué? Lo mismo nos pasó con la oración. Yo oro, y una de las señoras quedó, porque no, yo no rezaba el Ave María, que Santa María, que no sé qué, que ellas tienen, dije, porque, y le conté, le dije, miren, la palabra del Señor dice en Éxodo 20 que no nos hagamos dioses ajenos. Yo, ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo, porque a él es celoso, les decía yo, y él nos maldice a la tercera y cuarta generación, porque María, el Señor Jesús, el Espíritu la usó para traer a Dios al mundo como hombre, para mostrárnoslo, y hasta ahí. Ella después O sea, que tuvo tú más le hijos estás, con tú José le y todo, estás porque ellas son diciendo, aferradas a la Virgen María. tú le estás diciendo a una persona que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre y es el único Dios verdadero. Claro, Pues es que esa debería ser nuestra predicación. es que es la única. Es que esa es la única predicación que nosotros... ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce a Jesucristo como su único Dios verdadero, es un verdadero adorador. Es que el Padre está buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, ¿sí? Y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Miremos Reconocer. Juan capítulo 1, versículo 14, por favor, hermana Lucía. Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué significa en espíritu y en verdad? ¿Qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu, porque Dios es espíritu.
Pero si no tuviésemos ese versículo, ¿qué nos revela únicamente Juan 1:14 sobre el Espíritu y la verdad? Que Él era el Logos de Dios y se hizo carne. Punto. Y vino y se manifestó al hombre. Ese es lleno de gracia y verdad. Es decir, cuando nosotros somos verdaderos adoradores es que predicamos de el Dios que se hizo hombre. Punto. No, porque no tendríamos que ni siquiera añadirle más. Crea en Jesús, es el Dios que se hizo hombre. No hay otro Dios fuera de él que pueda salvar. Porque él es el Dios que se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Para manifestarse al hombre. Y Para Morir. manifestarse al hombre de que Él es un Dios real y que y para enseñar por medio de Él seremos salvos. claro, ese es el sentir por el cual nosotros hemos de predicar. Es que si el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres, no se hubiese hecho hombre, no habría salvación. Es lo que leíamos en Hebreos capítulo 2. Él se hizo, por eso decíamos que Él viene a salvarnos a nosotros, porque Él es uno como nosotros, se hizo como nosotros y nosotros somos como Él, ¿sí? Él es el primero de toda la creación. ¿Qué quiere decir eso? Que su imagen y su voluntad está establecida desde antes de la creación del mundo. Por consiguiente, Él es Dios de la creación. Él es Dios de la creación. No hay otro Dios. Si no confesamos a Jesús como el único Dios sobre todos los cielos y la tierra, sobre principados, potestades, gobiernos y sobre la iglesia, porque Él es Dios de la iglesia, pero la iglesia no lo está recibiendo como el Dios verdadero. La iglesia quiere otro Dios fuera de Él, pero no hay otro Dios fuera de Él que pueda salvar. Miremos un momento Isaías 43:10, doña Lucía, por favor. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Por qué no nos basta Jesucristo? ¿Por qué no nos basta Jesucristo? ¿Quién hizo la tarea que hoy pusimos de subir el video? ¿Quién vio el video que hoy subí? No, no el Evangelio de Juan, sino sobre el estudio de las... ¿Sobre la Trinidad? Sí. Yo no lo he visto completo, pero vi algo. Vi como 15 minutos. Escuché. Yo sí, también vi escuché un pedazo de lo que decía el Señor, de lo de los judíos, de la Torá, de todo eso que él estaba hablando. ¿Sí? sí, me alcancé a ver hasta 40 minutos. Bien, entonces hablemos con María Mercedes del tema. María Mercedes, frente a las escrituras hemos predicado algo fuera de lo que está en el Antiguo Testamento nosotros. No, ¿Cuándo salió el video? eso hace 7 horas que decía. Hace 7 horas salió ese video. ¿Hace cuánto estamos predicando nosotros sobre que Jesucristo es el único Dios verdadero? Uy, ya hace rato, hace como un mes, 2 meses. ¿Y por qué no lo hemos recibido? Es que no te estoy diciendo a ti, lo digo general, ¿no? Pues sí, porque ya cuando uno entiende, ya uno lo recibe y es una revelación que el Señor nos da a toda la iglesia. Pero de verdad, toda la iglesia lo recibe
Es decir, voy a hacer la retrospectiva de la pregunta. ¿Somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Estamos viviendo una vida plena para Jesucristo como nuestro único Dios verdadero? No en el conocimiento intelectual, sino en la verdad. En la verdad. Porque es que en la verdad es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el único Dios verdadero, y para nosotros esto es verdad, es que no hay otra razón del ser de la vida más que Jesús. Entonces yo les pregunto, ¿qué hizo usted este fin de semana? ¿Para quién vivió? ¿Para quién existió? ¿Por quién existió? ¿Para usted mismo o para Jesús? No, para Jesús. ¿Y qué hizo? No, pues busqué mis cosas. ¿Leyó la palabra? No. ¿Por qué? Porque estaba ocupado descansando. Porque es que estoy distraído. Porque es que no tengo tiempo. Ah, bueno. Entonces Jesús no es su Dios verdadero. Usted lo puede saber intelectualmente, pero no lo ha recibido. La hermana Liliana dice, porque somos tan tontos que buscamos dioses ajenos y preferimos andar en pecado que buscar a Jesús. Claro, hermana Liliana. Se nos está dando la salvación. Se nos está dando la vida eterna a través del único Dios verdadero y lo negamos. Y negarlo no es decir, no creo, es no vivir para Él. Porque ¿qué significa Dios? Dios es la razón del ser de mi existencia. Eso significa Dios. Y todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi alma, toda mi familia, mi casa, mis bienes, todo lo que soy yo le pertenece a Él. Porque Él es el Rey sobre los ángeles y sobre mi persona, que soy un ser que creo y confieso que Jesucristo es mi Dios. Y como es mi Dios, no hay otro Dios fuera de Él que pueda salvarme. Y como sé que Él me puede salvar, entonces yo no voy a ser tan imbécil de dedicar mi vida a otra cosa fuera de Él. Porque si no, yo no soy un verdadero adorador. Y esa es la adoración que hemos visto. Hemos visto las esculturas que levantan los hombres. Miremos un momento Oseas. ¿Sabe por qué a mí me da tanta tristeza? Porque el Espíritu por medio de su palabra nos está revelando algo que no a todas las iglesias se les es revelado y nosotros estamos siendo peor que los judíos porque lo rechazamos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban ocupados en sus cosas. ¿Qué dije? Oseas. Oseas capítulo capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8, desde el 7, perdón, 9, 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta
Insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como ello o como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. ¿Sigo? Hasta ahí. Es que, ¿sabe qué pasó con Efraín? Fue entregado a sus ídolos. ¿Sabe qué es los ídolos? Es cuando nosotros no queremos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Donde esté su corazón, está su tesoro. Lo que usted ame, eso es su Dios. Si usted se ama a usted mismo, usted es su Dios. Y usted es entregado a su propio pensamiento, a su propia mente. ¿Cuál es su...? A mí me encanta la retribución de Dios, porque Dios es como ese padre que permite que cuando los hijos quieren extraviarse, no suelta. Haga con su vida lo que quiera. Pero las consecuencias son suyas. La responsabilidad es suya. Yo lo quiero salvar, pero usted no quiere ser salvado. Usted va corriendo detrás de sus dioses, de su mente y de su corazón para extraviarse en su propio camino. ¿Cuál es el pago de nuestro pecado? El extravío. Y cuando estamos tan perdidos, ya no podemos volver atrás. Creo que ese es el pecado de obstinación al negar al Dios verdadero. Y está hablando de Israel. Estos mismos israelitas al cual el Señor les está dando una oportunidad para que vuelvan a Él. Y les está diciendo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Solamente yo puedo salvarte, porque yo gobierno sobre todas las cosas y soy el único Dios verdadero. No conocerás a Dios, porque no hay otro Dios fuera de mí. El único Dios que se ha manifestado a los hombres es Jesús. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Curiosamente, todos los hombres quieren ser igual a Dios, pero Dios se hizo igual a nosotros para mostrarnos un camino. ¿Por qué no queremos ese camino? Entonces, aquí es donde debemos preguntarnos, ¿somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Reconocemos a Jesús como nuestro único Dios verdadero y le servimos solo a Él? Porque recuerde lo que el Señor Jesús le dijo a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿A quién está usted adorando y sirviendo?
¿O usted es Satanás? ¿Quién es usted? ¿Para quién vive? Este versículo lo hemos leído 50,000 veces, pero volvámoslo a leer. Glorita, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ya deberían de ustedes de saberlo de memoria qué es lo que dice ese versículo. Segunda de Corintios, ¿qué, hermano Juan? Perdón. Capítulo 5, versículo 17. Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. La palabra del Señor Jesús en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Claro, es que nosotros somos nuevas criaturas hechas para servicio de Cristo. Por medio de Jesucristo, es decir, la palabra en Juan capítulo 1, versículo 4 dice que el verbo, está hablando del verbo, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nada de lo que es, sería o existiría si no fuera por Él. Es decir, que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La razón del ser por la que fuimos nosotros creados es para Jesucristo, para adorarlo y para servirle, para rendirle culto todos los días de nuestras vidas. Dios nos ha salvado de nuestra vieja manera de vivir y ahora somos nuevas criaturas hechos en Cristo Jesús. Somos hechura suya para buenas obras. ¿Y cuál es la buena obra para que el Padre nos quiere? Para que adoremos al Hijo en espíritu y en verdad. Si no es así, es que mi abuelita me decía, es que ni para muerto sirve. Es que de verdad, es decir, es que ni para muerto. Usted está gastando aire. Está gastando. Le dice el Señor Jesús a Judas, más le vale no haber nacido. ¿De verdad? Porque uno piensa, ay, entonces, ¿y yo para qué nací? Pues si no es para adorar al Padre en espíritu y en verdad, que es a través de Jesús, usted no sirve para nada. Su vida es un fracaso. Su vida no sirve absolutamente para nada. Porque para eso fue creado. No, usted no fue creado para ser feliz. Usted no fue creado para sentirse bien. Usted no fue creado para recibir la gloria. Porque Satanás fue creado para servir al Señor Jesús. Y los hombres fuimos creados para servir al Señor Jesús. Y mientras que eso no pase en nuestras vidas, inútiles somos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otra razón del ser. Mientras que nosotros no comprendamos esto en nuestros corazones, somos como Israel.
entregados a nuestros ídolos. Pero la retribución viene con ira. La retribución viene con venganza. La retribución viene con furia. Porque nosotros no quisimos la salvación que Dios nos estaba extendiendo cuando extendió su brazo por medio del Señor Jesucristo, quien se hizo carne, para sacarnos de la condenación de este mundo y salvarnos. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Le negamos ese brazo. Y dijimos, ¿sabe qué? Yo hago lo que quiero con mi vida. Yo soy dueño de mi ser. Yo soy dueño de mi tiempo. Yo soy dueño de mis pensamientos. Yo soy dueño de mis sentimientos. Yo soy dueño de mis decisiones. Y yo soy dueño de mi camino. Y ahí ocurre lo que vamos a leer. Por favor, Romanos capítulo 8, Francisco. No, capítulo 2, por favor. Versículo 18. Capítulo 1, 18. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, 18. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. 21. ¿Sí? Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que haya tanta multitud de doctrinas? El propio razonamiento y quitarle toda la gloria a Dios y buscar nuestra propia gloria. Mientras que usted no le sirva a Dios, usted está entregado a pecado. Mientras que usted no le sirva a Dios como Dios, usted está envanecido en sus propios razonamientos. Y entonces empieza a inventar. No, Dios quiere que lo adore de tal manera. Y acomodamos nuestro propio Dios, cumpliéndose lo que dice Oseas capítulo 7. Hermana Claudia, por favor. Desde el versículo 8. Sí, 8. ¿Solo el 8? No, desde el 8. Bueno, sí, señor. La palabra dice así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves de los cielos, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos!
porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los señalé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y nosotros dudamos. A mí, yo solamente puedo decir una cosa. A las personas que no viven para Jesucristo como su único Dios verdadero, espere. Porque una cosa es que usted no lo sepa, pero otra cosa es que ya se le haya manifestado y no lo haya aceptado como su Dios y no le rinda culto y no le adore y le sirva en espíritu y en verdad. Porque claro, el mundo está perdido. Al mundo no podemos juzgarlo, pero hoy dentro de la iglesia, y aquí está hablando de las congregaciones. Cuando gritaban sobre sus camas. Está hablando de las congregaciones. Entonces, mire que el día de mayor idolatría en el mundo entero es el domingo, que se reúnen no para rendirle culto al Señor como su Dios verdadero, sino para complacerse a sí mismos en sus propios razonamientos. Cada vez que se inventan, mire, son doctrinas, todo el tiempo salen doctrinas, y es porque no quieren reconocer a Jesús, que es el único Dios verdadero. Y cuando decimos único es que no hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de él. Doña Lucía. Está cerrado el micrófono. Creo que Claudia se equivocó en el versículo 15. Por favor, si lo leí otra vez. Doña Lucía, sí señora, claro que sí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Amén, gracias. ¿Quién lo enseñó? Él mismo, nuestro Señor y Dios y Creador. Mire, de verdad, o sea, iglesia, en este momento es cuando nosotros deberíamos preguntarnos si somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Delante del Señor. Poniendo a Dios, Espíritu de Dios en nosotros como testigo. Si somos adoradores en espíritu y en verdad, o vamos camino a la destrucción de nuestra alma. María Mercedes, ¿qué dirías tú? Sobre lo que tú dices de que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, pues o sea, sabemos que pues, o sea, nos falta muchísimo y pues como tú dices, porque no es nuestro Señor Jesucristo el que debemos de verdad ser para Él, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, que no debería existir nada fuera de Él, porque sin Él no somos nada, que ese sería lo ideal para servirle a Él. Aquí es donde esta reflexión deberíamos de verdad, y pensar si somos verdaderos adoradores. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, escucha a Israel, el Señor, tu Dios, uno solo es. Y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Mientras que eso no esté pasando en nuestras vidas, somos como Israel y vamos rumbo a la destrucción. Porque ya una vez hayamos recibido este conocimiento y sigamos viviendo para satisfacción de nuestra carne, de nuestra alma o de nuestros pensamientos, estamos entregados a la destrucción completa de nuestra alma en el infierno eterno. Esto es algo que como profeta de la palabra, como lo estamos leyendo aquí, debo advertirle para que cuando lo pase no diga, no lo sabía, no me dijeron. Y el Señor dirá, sí. El 19 de octubre del 2021, siendo las 8:20 de la noche, usted lo escuchó. Y usted le importó 5 y se burló de la palabra del Señor. Y usted dirá, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané enfermos. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedor de maldad, no los conozco, porque no guardaron la ley del Señor. Es decir, no guardaron esta ley de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y como el día de la salvación es hoy, y no sabemos si esta noche llegue el Señor, entonces, si el Señor llegara el día de hoy, ¿haríamos parte o no haríamos parte de su reino? Se supone que nosotros ya pertenecemos a ese reino. Y si Él es su rey, usted le sirve desde acá. Terminemos con Lucas capítulo 12. Versículo Lucas 12. Versículo 8. 12:8. Sí, desde el 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer. Padre Santo, nosotros, Señor, estamos delante de ti. Y ya hemos conocido, Señor, y ya por medio de tu palabra, tú nos has revelado, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti. La pregunta es, Señor, si nosotros lo hemos aceptado o lo negamos. Y no con nuestros labios, sino con nuestras acciones día tras día, Señor. Con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que somos, Señor. O te negamos o te aceptamos. Si vamos en pos de nuestros ídolos, Señor, o en pos de la verdad, que eres tú. Porque el Espíritu Santo, Señor, da testimonio de ti. Y nosotros, si no te aceptamos, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, Señor. Y ese pecado es imperdonable. Porque tu palabra dice, el Espíritu Santo toma de lo mío y se los hará saber. ¿Y qué eres tú? Todo lo que el Padre es. Y si tú eres Dios, y si tú eres Espíritu, y si tú eres la verdad, y si tú eres el único Dios que puede salvar, entonces nosotros no hemos de poderte negar, Señor,
como lo que eres tú, sino que con nuestras vidas hemos de ser esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a volver el corazón hacia ti. No solamente el corazón, la mente, los actos, nuestros pensamientos más profundos, en lo que dedicamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro corazón, porque donde está el corazón, allí está nuestro tesoro. Volvamos a ti, arrepintámonos, Señor. Rasguemos nuestros corazones, no las vestiduras. Deberíamos estar gimiendo, clamando, aullando, como lo decían Oseas en nuestra cama. Ah, Señor, el saco de silicio, no poder dormir, Señor. Inquieta esos corazones que no duerman, que no peguen el ojo, preocupados porque esta noche puedes venir tú en tu reino y se quedarán, Señor, aquí, en donde el gusano se quema por toda la eternidad. Y clamaremos, Señor, pero tal vez yo no escuché, no entendí. Tú dirás, Señor, yo mismo te hablé por medio de la palabra. Todos los días te estaba diciendo y tú ignoraste mi mensaje. Y tú hiciste caso omiso a mi advertencia y te burlaste pensando que yo no iba a cumplir la palabra. Ah, Señor, qué tristeza ese gran día, Señor. Pero que para nosotros no sea así, Señor. Que para nosotros sea el día del regocijo, el día donde como niños levantemos las manos y digamos, henos aquí, Padre, levántanos. Y tú, Señor, por medio de tus ángeles, nos escojas y nos lleves, Señor, a tu presencia. Y allí recibamos nuestros cuerpos espirituales y estemos en tu presencia por toda la eternidad. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Te bendecimos y te adoramos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Voy a terminar la grabación. Buenas Igual para noches, todos, el hermanos. Señor Una Jesús los feliz bendiga. noche. Que el Señor Jesús los bendiga. Que no duerman. Amén, bendiciones para todos. Gracias. Chao. Hasta luego, hermana Liliana. Bendiciones.